ya tornó. Pues bueno, bienvenidos en este día. Vamos a tener, bienvenidos a los hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo. Perdón, estamos un poquito retrasados. En este día vamos a estar viendo un tema que le hemos puesto por título: la justificación por la fe en Cristo. A ver. Sí. Sí, bueno, ahí está. Vamos a hablar acerca de la justificación por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Pero antes de eso vamos a ir a la trivia bíblica este día. Así que si me ayudas por favor con la trivia bíblica, vamos a la primera pregunta. Vamos a hablar acerca de la justificación por la fe en Cristo, ¿verdad? La trivia bíblica este día. La primera pregunta, por favor, dice de la siguiente manera. Dice, ¿cuáles elementos componían la estatua del sueño de Nabucodonosor? La Biblia cuenta en el libro de Daniel que Nabucodonosor dice que soñó con una estatua muy grande que estaba hecha de varios materiales, ¿verdad? O sea, no era de una sola pieza de bronce o de hierro, ¿no? Dice que era de varios materiales. ¿Cuáles eran esos materiales? A ver, ¿alguno? Uno de ellos era el barro. ¿Cuál era el otro? A ver, vamos a ver, ¿dónde está la respuesta? Dice que está en Daniel capítulo 2, versículo 32 al 35. Y dice, la cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro con barro cocido. Imagínense. Obviamente esto era una profecía acerca de que el reino, el imperio, mejor dicho, el imperio babilónico poco a poco se iba a ir deteriorando hasta que se viniera abajo. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo se llamaba la mujer de Job? ¿Cómo se llamaba la mujer de Job? Jehová. ¿No? Vamos a ver qué dice la respuesta. El calor, ¿verdad? Dice, no se sabe el nombre, la Biblia no dice su nombre, ¿verdad? Afortunadamente, ¿verdad? Porque dicen que todavía, aparte de todas las maldiciones que le vinieron encima, todavía para colmo de males, le dice a su mujer, ya maldice a Dios y muérete mejor, ¿verdad? ¿Para qué sigues guardando tu integridad? Siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿de qué se alimentaba Juan el Bautista? ¿De qué? De verduras, era vegetariano. ¿Se alimentaba? No, de semillas, ¿no? No, tampoco. A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. ¿Dónde está la respuesta, mejor dicho? Mateo capítulo 3, verso 4. A ver si lo pueden leer por ahí. ¿Quién tiene la respuesta? Mateo 3. No, estás en el principio. En el principio dijo Dios, hágase la luz. ¿En qué libro estás ahí? Mateo 3, perdón. No, mucho más para atrás. ¿Qué dice ahí? Arriba, ¿qué dice ahí? Un libro atrás. Mateo 3, verso 4. Con este calor y frío se siente, ¿eh? Bienvenidos a los hermanos que nos están viendo, estarán viendo, Dios los bendiga. Estamos en una trivia bíblica para ayudarnos a aprender un poquito más, ¿verdad? Un poquito más de la Biblia. Mateo 3, verso 4, ¿qué decía? Juan estaba vestido de pelo de
cuello alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Ok, entonces comía langostas y miel silvestre. O sea, comía chapulines y aparte de eso comía miel, ¿verdad? Bueno, siguiente pregunta. ¿Eran chapulines? Era chapulinero. Las langostas pues son grillos, ¿no? ¿No eran langostas de mar? No, eran langostas. De hecho, las langostas estaba prohibido comerlas, pero él comía eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no lo permitía. Sí, estaban prohibidas por la ley, pero él, a veces los profetas hacían ciertas cosas que iban contra la ley, pero tenían un propósito de parte de Dios, ¿verdad? Llamar la atención de la gente, ¿por qué fulano hace esto? Que va en contra de la ley. Como por ejemplo, Sea le digo, ve y cásate con fulana de tal que es prostituta. Vamos. Y ten hijos con ella, con comer. Tuvo hijos de una prostituta, que era algo profético para el pueblo de Israel. Y para darles a entender, ustedes parecen hijos de prostituta, por cómo se comportan así. Siguiente pregunta, por favor. Pues sí, pero eso fue la orden que Dios le dio. Dice, ¿a quién se le anunció que sería rey mientras andaba buscando las burras de su padre? No eran sus hermanas, eran unas burras que se perdieron. Tenían 3 días perdidas y lo mandan, ¿verdad? Vete a buscar las burras que tienen 3 días que andan perdidas. A ver, ¿qué es la respuesta? Por favor, respuesta. Eso está en 1 Samuel capítulo 9, versículo 16 y 17. 1 Samuel, ¿lo puedes buscar ahí? Dice, ¿cómo dice? Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé, él gobernará a mi pueblo. Ok, entonces ¿a quién le anunciaron? ¿A quién se le anunció que sería rey mientras andaba buscando las burras de su padre? No, a Saúl. Saúl lo mandó su padre, Cis, lo mandó a buscar las burras que andaban perdidas, ¿verdad? Y cuando lo ve Samuel le dice, ¿sabes qué? El Señor le dice, este va a ser el próximo rey ya, porque lo invita al sacrificio. Posteriormente, después del sacrificio, le declara que él será el próximo rey de Israel. Siguiente pregunta, por favor. Creo que hay una más, ¿no? Dice, según el libro de Apocalipsis, ¿cuántas serán las copas del furor o de la ira de Dios que se derramarán sobre la tierra? A ver, Apocalipsis, ¿puedes adelantarse? No, para atrás. Apocalipsis 16. Versículo 1. Apocalipsis está al final. Es el último libro de la Biblia. Las 7 copas de la ira de Dios, oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vaya y derrame sobre la tierra las 7 copas de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios. Entonces eran 7 copas, ¿verdad? O serán 7 copas, 7 castigos horrendos que van a venir sobre la humanidad durante el Apocalipsis.
en los cuales, bueno, creo que nadie de nosotros queremos estar presentes en ese día, porque será un tiempo de tal angustia como la que nunca jamás ha habido ni habrá sobre la tierra. Y bueno, ahora sí, vamos de lleno al tema de este día, por favor. Vamos al título. Hoy vamos a estar hablando de un tema que le he puesto por título: la justificación por la fe en Jesucristo. ¿Qué es la justificación por la fe en Jesucristo? ¿Alguien tiene una idea? ¿La justificación por la fe? ¿Alicia? ¿La justificación por la fe? ¿No? ¿No tienes una idea? Ok. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 3. La Biblia nos habla acerca de esto. Dice lo siguiente, en el versículo 19, dice: obviamente la ley se aplica a quien nos fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. La versión tradicional dice que todo el mundo está bajo el juicio de Dios por el pecado, ¿verdad? Versículo 20 dice: pues nadie llegará a ser justo. En la versión Reina Valera dice: pues nadie será justificado, ¿verdad? Pues nadie llegará a ser justo ante Dios por lo que la ley demanda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora tal, como se le prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, vuelvo a repetir, pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Esto era algo muy, para los fariseos, los judíos, era algo muy así como que, ¿cómo puedo yo ser justo delante de Dios? ¿Cómo puedo ser justificado, verdad? Declarado inocente, libre de culpa, sin guardar los mandamientos de la ley de Moisés, de la ley del Señor. Versículo 22. ¿Quieres que te voltee el ventilador, verdad? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ok, a ver si te llega ahí. ¿Sí te llega el aire? ¿Te llega? ¿Te pega a ti también? ¿Sí? Ok, versículo 22, por favor. Dice: Dios nos hace justos, o como dice la otra versión, nos justifica, ¿verdad? Dios nos hace justos ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La versión tradicional dice: pues por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto habla acerca de que nadie puede, Dios tiene un estándar espiritual con el cual creó a Adán y a Eva. Y obviamente, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos bajaron, salieron de ese estándar espiritual, ¿verdad? Por eso dice: están destituidos de la gloria de Dios. A veces esto se aplica de que el hombre está alejado de la gloria, ¿verdad? Y en parte sí, ¿verdad? No está en la presencia de Dios, en parte es cierto, pero aquí se refiere a ese nivel espiritual que Dios ha establecido para la raza humana, o que espera que la raza humana alcance algún día, ¿verdad? Dice: por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Así dice la versión tradicional. Versículo 24 dice: sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Aquí la palabra justos es la palabra que se usa en la Reina Valera, es la palabra justificación, ¿sí? Justificados, ¿verdad? El versículo 25 dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluía en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto. ¿Ya? Adelante. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Y en este día vamos a hablar precisamente acerca de ser
Como dice, la Reina Valera normalmente lo maneja con la palabra justificado, la justificación, ¿verdad? La justicia de Dios. Vamos a estar hablando acerca de ser declarados justos o de la justificación ante Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es la justificación o qué es ser declarado justo delante de Dios, ¿verdad? Justificado. La palabra justificado o declarado justo es la palabra dikaiosune, que literalmente significa ser justo, justificado, inocente, aceptable o libre de culpa, ¿verdad? Que esto verdaderamente una persona no puede, por naturaleza propia, no podemos ser declarados inocentes ante un Dios santo y justo, ¿verdad? Ante los estándares, ante las leyes de Dios no podemos ser declarados justos, pero Dios dice en su palabra que somos declarados justos ante Él, o sea, somos declarados inocentes de pecado cuando por primera vez creemos en Jesús, en su sacrificio, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la fe según la Biblia? Porque dice que somos declarados justos, pues somos justificados ante Dios por la fe en Cristo. La palabra fe en la Biblia, la palabra pistis, que literalmente se traduce como fe, confianza, creencia, convicción, buena fe, compromiso y fidelidad. O sea que la fe bíblica implica fe, confianza, pero también compromiso y fidelidad con Cristo. ¿Sí? Y el apóstol Pablo le está predicando aquí a los romanos, ¿verdad? En la iglesia de Romanos, a pesar de que los romanos, a pesar de que muchos judíos habían sido dispersados, ¿verdad? Habían sido sacados del imperio romano, aún había ahí judíos, ¿verdad? Que tenían ciertos problemas con el entendimiento de la fe. ¿Cómo era posible que podían ser aceptados delante de Dios solamente por la fe en Jesús? O sea, decían, es imposible. ¿Cómo Dios nos va a aceptar ante su presencia solamente por creer en Jesús? Bueno, lo que aquí les está diciendo, ustedes serán declarados por aceptar a Cristo Jesús, al Mesías Salvador como su Señor y Salvador, y en ese momento el Padre les perdonará y serán declarados justos y inocentes. En pocas palabras, la gente es declarada inocente y justa a los ojos de Dios cuando pone toda su confianza, toda su esperanza y hace un compromiso de fidelidad profunda con el Señor Jesucristo, con el Hijo de Dios, y a partir de ese momento Dios les perdona sus pecados y están aptos entonces para poder recibir perdón, salvación y vida eterna. Ahora, en este día quisiera profundizarme un poquito más en esta escritura, en esta cita bíblica. Quisiera comentar otras cosas, ¿verdad? Lo primero que quisiera comentar, pues dale punto por favor, es que nadie, primero que nada, de acuerdo a la escritura, la Biblia dice que nadie puede hacerse justo o justificarse ante Dios, ¿verdad? O pasar por inocente delante de Dios por obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Los judíos, en especial los fariseos tenían una mala idea, ¿verdad? Ellos creían que el pueblo de Israel, antes del tiempo de los fariseos, sabía perfectamente que nadie podía justificarse ante Dios, que nadie podía hacerse justo o pasar por inocente delante de Dios con la simple obediencia de los mandamientos de la ley de Moisés. Pero cuando llegaron los fariseos, ¿verdad? Es una secta que empezó a distorsionar y a torcer en muchas cosas de la palabra de Dios, y empezaron a crear una ideología de que ellos podían justificarse ante Dios, o sea, estar bien en una buena relación con Dios, estar prácticamente declarados libres de culpa por guardar celosamente los mandamientos de la ley de Moisés, lo cual el pueblo de Israel anteriormente sabía que no era posible, pero en el tiempo de los fariseos ellos prácticamente reformaron la fe en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y precisamente por eso el apóstol Pablo les dice, ¿sabe qué? Nadie verdaderamente, ustedes no crean que por guardar fielmente los mandamientos de la ley de Moisés van a hacerse justos, inocentes, limpios, libres de culpa, solamente por hacer eso, porque resulta que claramente podemos ver y sabemos, por lo que nos dice la Biblia y por la práctica, que nadie puede vivir totalmente íntegro y justo delante de Dios simplemente por obedecer la palabra de Dios, por obedecer los mandamientos de la ley de Dios, de la ley de Moisés. ¿Por qué? Por una causa muy sencilla, por la imperfección humana. ¿Sí? Dice Deuteronomio, por favor, versículo 27, capítulo 27, verso 26. Dice, maldito sea
quien no practique fielmente las palabras de esta ley, y todo el pueblo dirá amén. Santiago capítulo 2, por favor, versículo 10, dice lo siguiente: porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado todo. O sea, tú puedes cumplir de 100 mandamientos, puedes cumplir 99, pero si fallas en uno, ya tronaste en todo. O sea, prácticamente Dios está diciendo, la Biblia dice en Eclesiastés, el rey Salomón decía, no hay hombre tan justo que nunca peque y siempre haga verdad. En pocas palabras, todos estamos pelados. Por eso es que el pueblo de Israel en la antigüedad esperaba la venida del Mesías, el Mesías Salvador, que vendría a salvarlos de sus pecados, a perdonarles sus pecados y a salvarlos del pecado. En la antigüedad el pueblo de Israel eso esperaba, porque sabía que no se podían justificar ante Dios por obedecer la ley de Moisés, que era necesario que viniera el Mesías a rescatarlos, a mostrarles cómo vivir y a perdonarles sus pecados y a salvarlos del pecado. ¿Por qué? Porque ellos sabían que todos somos imperfectos y que por la obediencia plena y total a la ley de Dios no se puede uno justificar, porque siempre en algo la vas a negar. Por ejemplo, ¿verdad? En el día estás muy contento, saludas en la calle a todo el mundo, Dios le bendiga, le das el paso a los viejitos, ¿verdad? Vas en el coche y le das el paso a la gente, vienes a tu trabajo, tu jefe te regaña, no se preocupe, pero en algún momento dado del día te hacen algo y te pones en el número, ¿verdad? Te pones roñoso, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Entonces ya ahí pecaste porque ya te enojaste. Entonces, por la ley, por la obediencia a la ley, nadie puede justificarse o ser declarado inocente a los ojos de Dios. Este es un verdadero problema, porque el hombre es verdaderamente incapaz de cumplir al pie de la letra cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y obviamente, cada persona que nacemos de una mujer, ¿verdad?, que fuimos concebidos en el vientre de una mujer, pues obviamente, pues somos pecadores, estamos llenos de pecado, ¿verdad? También si alguien que ha nacido en pecado, aunque cumpliera todos los mandamientos, ¿verdad?, eso no nos purificaría espiritualmente del pecado. Los fariseos principalmente, ¿verdad?, los fariseos y los griegos, los gnósticos griegos, la gente de origen griego, pensaba que por llevar una vida de pureza, como por ejemplo la metafísica de la nueva era hoy maneja, que si tú llevas una vida de perfección espiritual, ¿verdad? Bueno, no de perfección, sino de perfección de conducta, eso espiritualmente te va renovando y te va haciendo puro cada vez más hasta que llegas a pensar que es nirvana, ¿no? Un estado de pureza espiritual. O sea, has ascendido, ¿verdad?, espiritualmente. Eso no es cierto, porque el hombre está totalmente corrompido por el pecado, plagado por el pecado, ¿verdad? Vivimos obviamente vacíos de la gloria y la presencia de Dios y de la vida eterna. Y ante Dios, verdaderamente, el ser humano natural es inmundo espiritualmente. Ahora, la palabra de Dios nos enseña aquí que el apóstol Pablo dice: la ley simplemente fue dada por Dios para mostrarnos lo que es correcto de parte de Dios y para mostrarnos qué tan pecadores podemos ser o estamos siendo cuando violamos la ley de Dios, ¿verdad? Ahora, lo siguiente que quisiera comentar es que la única forma de que alguien sea declarado justo o inocente o justificado ante los ojos de Dios es exclusivamente por la fe en Jesús. Dios sabe perfectamente que el hombre no se puede justificar a sí mismo ni pasar por inocente delante de él, ¿verdad?, a causa de sus pecados, ¿verdad?, ni por sus propios méritos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que somos salvos por gracia, no por buenas obras. ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo no se puede justificar. Número 2, el hombre por sí mismo no se puede purificar a sí mismo. Por lo tanto, era necesario que hubiera otro camino para que el hombre pudiera ser perdonado. Si el hombre no se puede justificar delante de Dios por sus méritos, porque está contaminado por el pecado y porque aparte de eso, en algún momento dado ha cumplido los 100 mandamientos, pero en un momento dado quiebra uno, ya, está perdido. Entonces Dios tuvo que buscar la forma de que el hombre pudiera ser justificado
justificado delante de Él por otro medio. ¿Sí? Y esa forma fue precisamente haciendo que alguien santo y perfecto, como fue nuestro Señor Jesucristo, viviera al mundo y muriera en lugar de la humanidad, ¿verdad? Para que de esa manera pudiera expiar los pecados de la humanidad. ¿Qué es la palabra expiar? Cubrir, pagar. Segunda de Corintios capítulo 5, 21, la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta por medio de Cristo. A los que están oyendo, ¿verdad? A lo mejor van a decir, ah, caray, la Reina Valera no lo dice así. Bueno, es que la mejor traducción, la traducción más correcta es esta. La Reina Valera lo dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Esta expresión de lo hizo pecado en el griego, dice que lo hizo jamartía. Jamartía ahí se ahora sí que lo tradujeron literalmente del hebreo al griego, y en vez de poner ofrenda por el pecado le pusieron jamartía, ¿verdad? Y por eso aquí la traducción de la Reina Valera dice, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia, o sea, reconciliados, hechos justicia, ¿verdad?, de Dios en él. Un poquito enredada la Reina Valera, ¿verdad? O sea, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Yo cuando leí esto, ¿cómo que Dios hizo a Jesús, lo hizo pecado? Y después por ahí escuché a varios pastores, sí, es que el Señor, ¿verdad?, cuando vino a la tierra, vino santo y puro, pero después se convirtió en pecado en lo que siempre fue un ser santo y justo. ¿Cómo está eso que se convirtió en pecado? No, la traducción correcta es que quien nunca pecó fuera la ofrenda por el pecado. Eso de lo hizo pecado por nosotros significa la ofrenda por el pecado. Eso es lo que significa verdaderamente, ¿sí? Para estar en una relación correcta, o fuésemos hecho justicia de Dios en él, ¿sí? Isaías 53, versículos 11 y 12, nos explica un poquito mejor esto. Y dice Isaías, hay una profecía mesiánica, ¿verdad?, que habla acerca del sacrificio expiatorio de Jesucristo por nosotros. Dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. La Biblia dice, ¿verdad?, en la antigüedad decía que cuando Jesucristo viniera a la cruz, y fuera a la cruz del Calvario, el Padre Celestial cargaría en su cuerpo, ¿verdad?, cargaría en ese momento, en su sacrificio, en su vida, todos los pecados de la humanidad, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Versículo 12. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, pero cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y esto precisamente nos dice Dios en su palabra, ¿verdad?, que un día el Mesías vendría al mundo con la intención de que él cargara, ¿verdad?, que le fuera cargada a su cuenta, ¿verdad? Como cuando vamos al restaurante y el amigo que es hijo de Rico Macpato, ¿verdad?, dice, no se preocupen, toda la cuenta cargue la mía, cárguelo a mi cuenta, yo pago. El Señor, con su sacrificio en la cruz del Calvario y con su sangre derramada, pagó por los pecados, todos los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros, ¿sí? Y ahora sabemos que eso el Señor lo llevó a cabo, ¿verdad?, cuando derramó su sangre en la cruz para el perdón de todos los pecados de la humanidad. Y aparte de eso, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, quien es Dios mismo, aparte de cargar, ¿verdad?, la Biblia nos dice que aparte de cargar, bueno, aquí dice, la Biblia dice que el apóstol Pablo le está diciendo esto a los romanos de origen judío, que pagó por los pecados de ellos. Y había gente que decía, bueno, es que nada más la expiación de Jesucristo fue limitada a los judíos. Y en la actualidad las iglesias reformadas dicen que hay una expiación limitada, ¿verdad?, que Jesucristo pagó solamente por los pecados de los elegidos o los predestinados, y eso no es cierto. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, Primera de Juan 2:2, dice lo siguiente: Él mismo es el sacrificio
que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Esta es una cita que a los calvinistas les patea, ¿verdad? Quisieran borrarla de la Biblia porque ellos enseñan que hay una expiación limitada solamente por los elegidos. O sea que si nosotros somos cristianos en la actualidad, nosotros somos de los predestinados, lo cual esa es una doctrina herética, la doctrina de la predestinación de origen gnóstico griego, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Jesús pagó por los pecados de los judíos y también de toda la humanidad. Y precisamente el sacrificio de Jesús se le conoce como sacrificio expiatorio. En la Biblia dice, en Levítico 16, dice que el pueblo de Israel, ¿verdad?, cada año tenía que presentarse ante el Señor y presentar un sacrificio, un holocausto y un chivo expiatorio, ¿verdad? El chivo como ofrenda por la expiación de los pecados del pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando se presentaba el pueblo, los representantes del pueblo llevaban el cordero, ¿verdad?, para el holocausto, y aparte de eso presentaban dos chivos, uno que se sacrificaba, ¿verdad?, y el otro que tenía que ser soltado al desierto, al olvido, ¿verdad? Entonces venía, oraba el sacerdote con el pueblo, ¿verdad?, y después imponía la mano sobre la cabeza de los animales, en señal, ¿verdad?, simbólicamente de que estaban siendo cargados los pecados sobre los animales, y después dos eran sacrificados y uno era soltado a que se perdiera en el desierto, en señal de que Dios estaba olvidando los pecados. Bueno, pues, y hasta eso era por los pecados que no meritaban la muerte. Sí sabemos que en la Biblia había pecados que meritaban la muerte, pecado de muerte y no pecado de muerte. La Biblia habla acerca de eso. La Biblia dice que los pecados que meritaban la muerte eran, por ejemplo, la brujería, la hechicería, la idolatría, la rebelión, la blasfemia, el adulterio, la fornicación, la astrología y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, por esos pecados no había perdón de Dios, no había perdón alguno más que la muerte y obviamente la condenación eterna. En pocas palabras, nosotros los cristianos de origen gentil que vivimos en muchas de estas cosas no tendríamos esperanza alguna si fuera la salvación por la ley de Moisés. Pero gracias a Dios el Padre, ¿verdad?, hizo que el sacrificio de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, fuera un sacrificio expiatorio, ¿sí? Un sacrificio expiatorio, o sea que se le cargaría a él todo el pecado, para que cuando escucháramos el Evangelio de Jesús y conociéramos la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que él pagó con su sangre derramada, ¿verdad?, la cruz del Calvario, le pagó al Padre cuando dice la Biblia en el libro de Hebreos que cuando él en ese tiempo, ¿verdad?, en ese tiempo de la crucifixión, en esos días, dice que él entró al santuario celestial, en el libro de los Hebreos dice que presentó su sangre para comprar nuestra redención eterna, presentó su sangre ante el Padre como el pago por los pecados de toda la humanidad y para asegurar nuestra redención eterna, ¿sí? Gracias a que él se sacrificó en la cruz del Calvario y le pagó a Dios por el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación y vida eterna, ¿verdad? Ahora, ¿por qué era necesario que alguien más muriera en lugar del ser humano? Bueno, por una razón muy sencilla, porque el hombre verdaderamente, espiritualmente, estamos en una bancarrota espiritual. El ser humano está perdido espiritualmente, está vacío. No tiene en sí mismo ningún recurso espiritual que lo pueda ayudar a regenerarse espiritualmente. ¿Qué hay dentro del ser humano? Puro pecado. ¿Con qué se va a regenerar? Con nada. ¿Cómo se puede justificar delante del Padre aún cumpliendo todas las leyes de Moisés? No se puede. Porque aparte de que podemos fallar en algún mandamiento, espiritualmente como somos pecadores, estamos perdidos. Por lo tanto, era necesario que el hombre fuera cubierto, por decirlo así, por la justicia de Jesús practicada en la cruz del Calvario, ¿verdad? La expiación que Jesús hizo por los pecados del hombre en la cruz del Calvario consistió en padecer él el castigo que ameritábamos nosotros por nuestros pecados y a su vez anular los efectos del pecado como condenación y muerte eterna,
juicios, castigos, maldiciones, permanecer atado a ciertas enfermedades o no sé, ¿verdad? Por eso es que cuando una persona viene a los pies de Cristo, se le predica el Evangelio verdadero, viene a los pies de Cristo, se arrepiente y se entrega a Cristo, muchas veces en ese momento son sanados de enfermedades terribles. Por eso es que los ciegos, los cojos, los paralíticos, el Señor los sanaba y los restauraba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él pagaría en la cruz del Calvario por el perdón de sus pecados. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, Romanos capítulo 3, versículo 23. Cuando Adán y Eva pecan y entra la muerte, esa era su condena, era su castigo. Y junto con el pecado y con la muerte, ¿verdad? Venían las maldiciones, las enfermedades, castigos, etcétera, 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 etcétera. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino a este mundo ¿a qué? A deshacer las obras del diablo. Pero ¿cómo se tenían que deshacer? Sacrificándose en la cruz del Calvario, pagando por nosotros. Dice que el justo pagó por los injustos. El justo murió por los pecadores, por los injustos, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos enseña literalmente así, ¿verdad? Que solamente el hombre solamente podía ser perdonado, justificado, ¿verdad? Declarado inocente delante de Dios de la siguiente manera: al creer y confiar en Jesús. Dale punto, por favor. Al creer y confiar en Jesús y en su sacrificio expiatorio, ¿verdad? ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque mucha gente, por ejemplo, los católicos piensan que se van a salvar de ir al infierno por bautizarse, por confirmarse, ¿verdad? Por la primera comunión, por casarse a lo mejor, ¿verdad? Y porque cuando ya están al final de su vida se les da el último sacramento, que es la extrema unción. Por participar en la Eucaristía. Dice, mira, mientras tú participes de la Eucaristía, te hayas bautizado, confirmado, hayas hecho tu primera comunión, ¿verdad? Te confieses, que es otro sacramento, y aparte de eso, ¿verdad? Aparte de eso, no dejes de comulgar en la Eucaristía, ¿verdad? Y al final de tu vida se te da la extrema unción. Entonces podrás ir al cielo. Si eras más o menos malo, ¿verdad? Pues irás al purgatorio y de ahí irás al cielo. La Biblia dice, como acabo de mencionar, que la salvación no es por obras, sino por gracia. Y aunque la Iglesia Católica, todas esas enseñanzas son herejías, no son bíblicos, ¿verdad? Aunque los católicos guardaran toda la ley de Dios, no se puede justificar, no se puede salvar a sí mismos. Necesitamos, obviamente, la Biblia dice que necesitamos un Salvador, ¿verdad? Creer, confiar totalmente en Jesús, en su sacrificio expiatorio, rendirnos totalmente a Jesucristo, a su autoridad, señorío, ¿verdad? Poder divino y voluntad, y arrepentirnos de corazón de todos nuestros pecados y apartarnos de todo mal camino. Sin estos pasos, ¿verdad? Es imposible que el hombre pueda ser declarado libre de culpa o inocente ante los ojos de Dios y perdonado, obviamente. Después de la justificación, después de creer en Jesús, ocurre algo también muy maravilloso, muy glorioso, ¿verdad? Cuando a la persona se le evangeliza, se le predica a Cristo, se le habla del Evangelio, el mensaje de salvación, y la persona cree en Jesús, ocurre algo muy glorioso y maravilloso. La palabra de Dios nos enseña que el hombre espiritualmente está totalmente corrompido por el pecado, ¿verdad? El espíritu, alma y cuerpo. Salmo 55, verso 5, dice lo siguiente. Dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, ¿verdad? Todo niño, desde que es concebido en el vientre de su madre, está totalmente corrompido por el pecado. Hay veces que decimos, ¿por qué el niño le pega a su primito, verdad? Tiene 6 meses, 1 año y ya anda pegándole a medio mundo. ¿Por qué es malo así? ¿De quién lo aprendió? El papá de seguro se lo enseñó, ¿no es cierto? Ya lo trae de naturaleza. Desde que somos niños, desde que somos bebitos, venimos manifestando el pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Por lo tanto, eso indica que somos pecadores, y aparte de eso indica, ¿verdad? Bíblicamente la palabra de Dios nos enseña que por el pecado simplemente estamos por default
condenados a la perdición eterna y al fuego eterno. Por lo tanto, una vez que creemos en Jesús y que somos justificados ante los ojos de Dios, o sea, esto hablando en términos legales, por decirlo así, delante de Dios, el ser humano necesita que alguien le purifique del pecado en su ser interior. ¿Sí? Y ahí es donde entra también Jesucristo. Colosenses capítulo 2, por favor, versículos 9 al 11, dice lo siguiente. Dice el versículo 9, primero que nada la Biblia dice esto: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Eso es algo impresionante, ¿sabes? Dice que los ángeles se maravillaban, ¿verdad?, viendo todas esas cosas. ¿Cómo era posible que el glorioso Hijo de Dios, el Hijo, el glorioso y todopoderoso, se haya confinado en un simple cuerpo humano, ¿verdad? Ahí dentro del cuerpo de Jesús, ahí estaba Dios. Dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, ¿sí? De modo que ustedes, por lo tanto, ¿verdad?, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. ¿Completos de qué? Completos espiritualmente. Quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Versículo 11, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal, sino que Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, creímos en Jesús y nos rendimos a Él, después de eso viene el Señor, ¿verdad? Y dentro de nuestro ser interior, Él nos lava, nos purifica espiritualmente. ¿De qué nos lava? Nos purifica del pecado en nuestro ser interior. ¿Sí? Romanos capítulo 6, verso 7 dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Aparte de que nos purifica del pecado, el Señor Jesucristo también hace algo glorioso y poderoso, ¿verdad? Después de creer en Él, dice que nos libera del poder del pecado. Por eso es que a mí me llama mucho la atención cuando alguien que es cristiano me dice, es que no puedo con el pecado, ¿verdad? Es que no puedo gobernar, el pecado me gobierna a mí. Entonces yo le digo, mira, muy probablemente tú no has nacido de nuevo. Tú no has sido liberado del pecado por Cristo Jesús. Y eso puede ser por dos causas. Porque te predicaron un evangelio adulterado de prosperidad, de predestinación, o mesiánico, ¿sí? Un evangelio adulterado, el cual dice la Biblia en Gálatas que está, dice, si alguno predicara un evangelio diferente al que les hemos predicado, sea anatema, o sea maldito. Ese y el que cree en ese evangelio. ¿Por qué? Porque no nacen de nuevo. ¿Sí? No hay salvación y vida eterna en un evangelio adulterado. Para que la gente pueda tener perdón, salvación y vida eterna, necesita escuchar el evangelio verdadero, necesita aceptarlo en su corazón, necesita arrepentirse y necesita rendir totalmente su vida a Cristo. Y entonces Cristo empieza a hacer todo esto, lo justifica ante Dios, lo perdona, lo purifica del pecado, lo libera del poder del pecado, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿verdad? Aparte de eso de que nos libera, la Biblia también dice que nos da vida eterna. Porque era necesario, ¿verdad? Era necesario que alguien más, ¿verdad? Alguien más. Como el hombre estaba vacío, el hombre cuando nacemos estamos vacíos de la gloria de Dios, estamos espiritualmente muertos, ¿verdad? Y sin nada que tenga que ver con la presencia de Dios. Es necesario que un agente externo venga y nos administre la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La esencia de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice lo siguiente. Dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen ¿de qué? De la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. O sea, en pocas palabras está diciendo que cuando nosotros
creemos a Dios, pero específicamente creemos, confiamos, creemos en Cristo y nos entregamos a Cristo, ¿sí? Esto va a hacer que nosotros participemos de la naturaleza divina, la cual es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? Santo, justo, misericordioso, humilde, manso de corazón, templado, ¿verdad? Justo, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que el ser humano por naturaleza no tiene, ¿verdad? A mí a veces hay personas, hay mujeres que me han preguntado, ¿por qué los hombres son infieles? Digo, las mujeres también. Bueno, pero son malos hombres, y esto es por naturaleza humana. ¿Cómo va a ser eso? Sí, ya les estoy explicando. Lo que pasa es que los seres humanos, hombres y mujeres, por naturaleza espiritual pecaminosa, la infidelidad es parte de su esencia espiritual. Y esto no va a cambiar en la vida de su esposo, ni en la vida de usted, ni de nadie, hasta que no se arrepiente y se entregue a Cristo, quien es el Salvador, el purificador y el administrador de la vida eterna, la cual es la esencia de la naturaleza divina. ¿Sí? La vida eterna específicamente es la esencia, gracias, ya lo ves, es la esencia, porque sí que ya me enjuagué las uñas. Era exactamente lo que andaba, yo deseaba desde la mañana enjuagarme las uñas en coca. Es cierto, un chascarrillo. Ok. Decía yo que la vida eterna es la esencia de la naturaleza divina, ¿verdad? Y esa vida eterna, la Biblia nos enseña, era lo que espiritualmente llenaba a Adán y Eva en el huerto del Edén. Por lo tanto, ellos podían vivir en una perfección espiritual delante de Dios y obviamente tener una relación perfecta con Dios. Cuando ellos pecan contra Dios, la Biblia nos enseña que la gloria de Dios los abandona y entonces los llena totalmente el pecado, la naturaleza espiritual pecaminosa, la esencia de Satanás. ¿Cuál es la esencia y naturaleza de Satanás? El pecado. El pecado. O sea, espiritualmente cuando nacemos, como dice Salmo 51:5, en maldad he sido formado en pecado, me concibió mi madre, espiritualmente nacemos como hijos de Satanás. Aunque alguien tenga una mentalidad diferente, pero la Biblia dice eso, la palabra de Dios dice eso. Pero obviamente, cuando Cristo Jesús, venimos a los pies de Cristo, nos entregamos, nos justifica, nos purifica y nos administra la vida eterna, cuando recibimos la vida eterna, la naturaleza espiritual de la cual participamos por la fe en Cristo, la naturaleza espiritual divina que participamos de ella por la fe en Cristo, y viene a nuestras vidas, viene a nuestro ser interior, es por esa nueva naturaleza espiritual de vida eterna, es por ello que podemos vivir una vida diferente por naturaleza. Es el ejemplo que yo siempre pongo. Supongamos que aquí tengo un gato, y si yo fuera Dios, yo fuera Jesús, yo digo, bueno, este gato lo voy a tocar para que espiritualmente ya no sea un gato. ¿El gato es por la apariencia física o es por lo que tiene adentro? Por las dos cosas, pero específicamente es porque su alma es de un felino. ¿Por qué? Porque ¿cómo se comporta el felino? Maulla, corretea ratones, le gusta el pescado, es agresivo, ¿verdad? Sí. Y todas las cosas que un felino hace, ¿verdad? Pero si Dios viniera y toca a ese gato y dice, ahora lo voy a transformar en perro, por fuera seguiría siendo que un gato. Tú lo ves y es un gato. Pero resulta que a la hora de maullar, en vez de maullar, ladra, y se está caray, ¿cómo ustedes que ladras? Y en vez de corretear ratones, ¿verdad? Ahora empieza a comer croquetas y empieza a corretear, ¿verdad? A los gatos. Y les ladra a los gatos y ahora los corretea. ¿Qué pasa? Que espiritualmente por dentro fue transformado. Lo mismo pasa con aquel que cree en Cristo, se arrepiente, se entrega y el Señor lo recibe, lo justifica, lo purifica y le da una nueva naturaleza que es la vida eterna. Se empieza uno a comportar como hijo de Dios por naturaleza.
¿Queda claro? Ya para no, ahora sí no alargar más como el jarocho, ¿verdad? Quisiera comentar por último que primero que nada, sin el sacrificio de Jesús hubiera sido imposible que el ser humano se justificara ante Dios. Era necesario que alguien más muriera por nosotros, Cristo Jesús, definitivamente. Pero una vez que nosotros creímos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor, Salvador, confiamos en Él, también era necesario que nosotros nos rindiéramos totalmente a Él para que entonces todo el paquete se volviera efectivo. Porque hay alguien que puede aceptar intelectualmente que Jesús pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Y ese mismo puede aceptar que solamente Jesucristo salva y que solamente en Él hay perdón de pecados, salvación y vida eterna, aceptarlo intelectualmente. Pero ese mismo que acepta todo eso puede ser que rechace la autoridad y señorío de Jesucristo, como pasa con mucha gente evangélica que está dentro de las iglesias en la actualidad, ¿sí? Que cantan, danzan, saltan, amén, aleluya, pero no lo obedecen ni se han rendido totalmente a su señorío y autoridad. Juan capítulo 3, versículo 35 al 36, dice lo siguiente: el Padre ama a su Hijo y ha puesto, ¿qué? Todo en su mano. El Padre le dijo: Hijo mío, todo fue creado por medio de ti y para ti, y ahora lo pongo todo en tus manos. Tú eres el que administras, el que gobiernas, el que señoreas. Tú sabes lo que haces. El Padre no ha perdido su posición de cabeza en la eternidad ni en la verdad, ¿verdad? Él sigue siendo la cabeza. La Biblia dice que el Padre es cabeza de Jesús, Jesús cabeza del varón y el varón cabeza de la esposa de los hijos. El Padre no ha perdido su posición de autoridad. Es más, el mismo Jesús dijo: el Padre es más grande que yo. O sea, es más importante en grado de autoridad. Pero la Biblia dice que el Padre ha puesto todo en las manos de su Hijo. Y versículo 36 dice: los que creen en el Hijo, ¿qué es creer en Jesús? Es tener fe en Jesús, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que vimos hace rato, ¿qué es la fe? Creer, confiar, tener esperanza, pero también fidelidad, compromiso y obediencia. La fe se compone de varias cosas. La fe bíblica, la fe en el mundo que mucha gente tiene, se compone solamente de creer y de confiar, pero no estiman ni toman en cuenta el aspecto de la fidelidad, la obediencia y la sumisión total. Eso mucha gente no lo estima. Dice: los que creen en el Hijo tienen vida eterna. Pero, siguiente por favor, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. ¿Qué se acabó? Dale con la barra espaciadora, por favor. ¿No te pasas? Dice: los que creen en el Hijo de Dios, ellos están del otro lado. O sea, los que confían, los que esperan, los que están esperando que los salve, ¿verdad? O sea, están creyendo que al creer en Él ya los perdonó, los salvó. Se pone un ejemplo. Los que creen en el Hijo ya están del otro lado, ya tienen vida eterna. Pero dice Dios: los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y esto es algo muy tremendo, porque desgraciadamente, desafortunadamente, no en el cristianismo real y verdadero, sino en el mundo evangélico actual, mucha gente confía en Jesús, confía que las promesas de Dios a través de la fe en Jesús. Espera que el Señor lo salve y lo perdone. Espera que le dé vida eterna y espera que un día Dios lo lleve al cielo, ¿verdad? Por creer en Jesús. Pero no lo obedecen. No somos obedientes, ¿verdad? No guardamos fielmente sus mandamientos y enseñanzas. Tenemos un pleito con alguien, un pleito casado con alguien, ¿verdad? Y lejos de perdonar a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos, ¿qué hacemos? Por ejemplo,
odiamos y los aborrecemos, los maldecimos. La Biblia dice, bendigan y no maldigan, ¿verdad? Nosotros no fuimos puestos para maldecir a la gente, sino para bendecir. O luego dice por ahí otro, ¿verdad? Dice, si alguien te maltrata, ¿verdad? Alguien esto, alguien el otro, alguien es molesto, quiere abusar de ti, dice, camina la segunda milla. ¿Yo por qué le voy a hacer un favor a fulano? ¿Yo por qué esto? ¿Yo por qué el otro? ¿Verdad? No, se vaya a volar. Pues hay que tener mucho cuidado. Porque también es necesario confiar en Jesús para ser perdonado, justificado, limpiado, purificado, salvado, etcétera, etcétera, recibir vida eterna, como también es sumamente necesario la obediencia plena y total a sus enseñanzas y mandamientos para tener vida eterna y no estar bajo la condenación de Dios. Dice otras versiones, el versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, en cambio, el que lo rechaza, o sea, el que no lo obedece, ¿verdad? Nunca tendrá esa vida y Dios estará enojado con él para siempre. Esa es la palabra de Dios para todos. Ahora la TLA dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece a su Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. La gente del mundo que no sabe estas cosas hay que enseñarse y decir, debes de creer en Jesús para perdón, salvación y vida eterna, pero debes de obedecerlo totalmente para que ese perdón, salvación y vida eterna se vuelva real y se concrete en tu vida en el momento que te arrepientes y entregas tu vida a Cristo. Pero a partir de ahí, el resto de tu vida debes de permanecer en una total obediencia. Y eso es algo de un poquito de lo que comentábamos hace rato. El que se mantiene en total obediencia a Cristo a lo largo de toda su vida, se mantiene bajo la sombra del Omnipotente. No temerá terror nocturno, ¿verdad? Ni a pestilencia, ni a mortandad que ande volando en medio del día, ¿verdad? Caerán 1000 y 10.000 a su diestra, mas a él no llegará, etcétera, 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 etcétera. De eso se trata la vida eterna en Cristo, de caminar en una total, en una completa obediencia todos los días. Que si pecas, ok, arrepiéntete. Dios no te va a desechar porque ya Jesucristo pagó por los pecados de todo el mundo, pasados, presentes y futuros. Hay perdón si te arrepientes y continúas bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de Jesucristo. ¿Queda claro? Pues bueno, vámonos, vamos a darle gracias a Dios. Ponme ahí un instrumental, por favor. Amados hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Espero que esta enseñanza les haya sido de edificación a los que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante. Y bueno, pues espero que esto haya quedado claro, ¿verdad? De que somos declarados inocentes de culpa, ¿verdad? Aún en la actualidad estando en Cristo, gracias al sacrificio expiatorio que hizo el Señor por el perdón de todos nuestros pecados. Y que si nos arrepentimos, como dice en 1 de Juan, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Pero esta bendición se mantiene, obviamente, si seguimos en una perfecta obediencia con Cristo Jesús hasta el final de nuestros días. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, te bendecimos por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Te quiero dar gracias, Señor, por nuestras vidas en este día, Señor, porque a pesar de que hace calor, Señor, estamos aquí. Hemos venido hemos venido primero que nada a alabarte, a adorarte, a bendecirte, pero también hemos venido a escuchar tu preciosa palabra. Pues es tu preciosa palabra, verdaderamente alimento verdadero. Es tu palabra lo que da alimento a nuestras vidas. Es lo que alimenta nuestra alma, es lo que alimenta nuestro espíritu. Permítenos, Padre, no sé cómo se puede hacer, ¿verdad? Pero permítenos que esa palabra, ese pan espiritual de tu palabra, en esta hora sea de total provecho para nuestra alma, nuestro espíritu, y que así como dice tu palabra, permite que tu palabra caiga en nuestros corazones y que dé fruto al 100 por uno. No permitas, Padre, por favor, que tu palabra vuelva infructuosa adelante de ti. Que
palabra dice que toda palabra que saliera de tu boca no volvería a ti vacía. Señor, te pedimos que esa promesa se cumpla en nuestras vidas en este día con nosotros y en todo el tiempo. No permitas, Padre nuestro, que ninguna palabra tuya que ha salido de tu boca regrese a ti vacía. Permite que tu palabra siempre, Señor, dé fruto en nuestras vidas constantemente, porque reconocemos que nos estamos preparando para la eternidad. Reconocemos que esta vida es la antesala para la eternidad. 60, 70, 80 años que pueda vivir el hombre no es comparado nada con toda la eternidad en tu presencia. Y queremos pasar a la eternidad lo mejor posible, lo mejor preparados, lo más maduros posible, Señor, lo mejor espiritualmente que tú puedas merecer, recibir. Queremos hacerlo y para ello también necesitamos tu palabra, pero también necesitamos la obediencia. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Padre nuestro, a obedecerte todos los días de nuestra vida, a obedecer a tu amado Hijo Jesucristo, a obedecer la voz del Espíritu Santo, Señor, porque muchas veces el Espíritu Santo nos dice no a algo y ahí vamos de tercos, y después están los problemas. Padre, ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu y del Espíritu Santo, pero sobre todo ayúdanos a ser obedientes a tu voz. Líbranos de ser como los fariseos, que eran duros de servir, eran tercos, eran necios, y siempre se la pasaban resistiendo a la voz de tu Espíritu. En este día, Padre, al menos yo en lo personal, yo quiero ser obediente a tu voz. Yo no quiero rechazar tu palabra. Yo sé, Señor, y porque tú me lo has enseñado, que si yo no obedezco a Cristo Jesús hasta el final de mis días en esta tierra, estaré bajo tu condenación, Señor, y yo no quiero perderme en el día final. Sabemos que tenemos una seguridad de salvación. Sabemos que tenemos la salvación gracias a Jesús, no por nuestros méritos. No nos ganamos la salvación, Padre, por nuestros méritos, pero sí la podemos perder por nuestros malos actos. Porque tu gracia se puede acabar, tu paciencia se puede agotar. En este día te bendecimos con todo nuestro corazón, te damos gracias por nuestras vidas, te suplicamos tu misericordia en nosotros, te suplico tu misericordia en la vida de mis hermanos, en la vida de los que estamos aquí, en la vida de los hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo, tu misericordia para que podamos vivir todos los días delante de ti, íntegra y rectamente, santa y justamente, porque sabemos que en la obediencia está tu bendición, Padre. También te damos gracias, Padre, por cada bendición que nos has dado hasta el día de hoy, porque en este día en muchos hogares, a muchos padres pudieron bendecirlo sus hijos. Te damos gracias también, Padre, en este día por la vida de cada varón que es padre. Padre, porque tú sabes lo que los varones pasamos a diario, Señor, para poder llevar el sustento diario a nuestras casas. Tú sabes, Padre, cuántos hombres salen a la carretera a trabajar y nunca jamás regresan. Muchos dejan años de su vida atrás de un volante, Señor, con tal de mantener a su familia, con tal de darles de comer a su familia, Señor. Y desgraciadamente muchas veces la familia, los hijos, no aprecian ni reconocen eso, Señor. Libra, Señor, a los hijos, Señor, y libra a los padres de tal ingratitud, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada padre, Señor, y por cada mujer que también es padre y madre, que está al frente, al pendiente de su casa, Señor, que aunque no tienen un esposo, Señor, te tienen a ti, Señor. Gracias, Padre, por esas mujeres que son padre y madre, Señor, que hacen esa función de dirigir, Señor, sabiamente a sus hijos, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada hombre, por cada varón, Señor, por cada padre. Y te pido, Padre, que aquellos padres que hemos sido insensatos, ayúdanos a dejar la insensatez y ayúdanos a adquirir tu sabiduría para saber cómo guiar a nuestros hijos, cómo guiar a nuestras esposas, cómo guiar a nuestras casas. Sobre todo, Padre, en la actualidad, ante tantos ataques, Señor, de los medios de comunicación, de las agendas globales que hay para desnaturalizar al ser humano y sobre todo la paternidad, la figura paterna, Señor, en los hogares, no permitas que esa herejía maldita, Señor, esa herejía maligna, Señor, de la desnaturalización de la figura masculina y paterna, Señor, siga avanzando en contra de las familias, Padre. Dale a cada varón, Señor,
un espíritu, Señor, que le haga comportarse varonilmente, Señor, como un hombre de verdad, un buen padre, un padre amoroso, un líder amoroso, Señor. Gracias por esto, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Y también, Señor, en esta hora queremos darte, Señor, en muestra de gratitud, una ofrenda, Señor, conforme tú has permitido, Señor, que prosperemos en la semana. Señor, para los gastos de tu obra, Señor, te lo damos de todo nuestro corazón, Señor, reconociendo que todo lo bueno que tenemos procede de ti, Señor, que nada de lo que tenemos es por nuestros esfuerzos y sacrificios, sino es por tu gracia y misericordia, con la cual tú siempre nos tratas todos los días, que nunca nos has dejado sin comer. Te la damos a ti, yo te la doy a ti por todo mi corazón, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, con esto damos por terminado esta reunión, ¿verdad? Esta enseñanza. Si Dios lo permite, ahora sí nos vemos el miércoles a las 8:30 en la transmisión de la Revolución Bíblica. Esta semana no pude porque me enfermé. Y también estamos llevando un discipulado bíblico a las manos. ¿No puedes? ¿No te da tiempo? ¿No tienes el amor? ¿A poco no entra a internet? No, ya no prendió. ¿Ya no prendió? ¿Ya se apagó? Amados hermanos, que Dios les bendiga mucho. Estamos pendientes. Cualquier cosa, cualquier anuncio a través de este Modo Bendiciones. Excelente canal.